Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por los niños? Y por las maestras. Son la futura iglesia, hermanos. Ellos son los que están recibiendo esa semilla para que un día ellos sirvan con todo su corazón al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo de esto, glorificar el nombre del Señor. Bien, hermanos, ahora sí, póngase de pie, hermanos. Por favor, acompáñenme a Santiago, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Santiago 1, versículos del 9 al 10. Seguimos con nuestra serie, hermanos. Nuestra serie se llama Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. Y si pudiéramos mencionar un subtítulo, sería Viviendo una fe práctica. La fe es práctica, hermanos. Por eso el título de nuestra enseñanza, de nuestra serie es Hacedores de la Palabra. Santiago 1:9, hermanos, dice así la palabra de Dios. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos, hermano. Señor y Dios, queremos darte gracias que en tu bondad, Señor, nos permitas la grande bendición de poder reunirnos en tu iglesia, Señor, en este lugar para exaltarte, para adorarte, Señor, para cantarte, Padre. Pero también la bendición de poder estar aquí para escuchar tu palabra, para leerla, para meditar en ella, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das. Por eso te pedimos que nos ayudes, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, tanto al que no te conoce, Señor, como al que ya tiene tu salvación. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tiempo, porque estamos aquí reconociendo que necesitamos de ti. Necesitamos ser instruidos, Señor. Necesitamos seguir siendo transformados por tu bendita palabra para tu gloria, Señor. Bendice este tiempo, Señor, porque te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Voy a tomar asiento, hermano, hermana. Recordemos, hermanos, a manera de introducción, que Santiago, el medio hermano de Jesucristo, escribe a creyentes esta carta, es decir, a hermanos que estaban sufriendo persecución. Por lo cual, hermanos, estos hombres y mujeres que habían puesto su confianza en Jesucristo, que habían creído en Él, estaban padeciendo, estaban sufriendo grandemente. Y por ese sufrimiento tuvieron que dejar sus hogares. Por ese sufrimiento estos creyentes tuvieron que emigrar a otras regiones, quedando dispersos en otros poblados. Familias que estaban sufriendo y que algunas de ellas habían sido tal vez confiscadas sus casas, sus propiedades. Otras ellas también, muy probablemente, habían abandonado literalmente sus casas para huir del enemigo. Era probablemente que muchos de esos creyentes que abandonaron sus casas y sus trabajos, era muy probable, hermanos, que en su tiempo tuvieron una buena posición económica, pero tuvieron que dejar todo y ahora había pobreza en el lugar en donde ellos se encontraban. Había pobreza, estaban padeciendo, hermanos, sin trabajo, sin sus casas, lejos de su familia, lejos de su tierra.
Por ello Santiago ha venido escribiendo lo que hemos venido estudiando para alentar a estos hermanos a enfrentar las pruebas con gozo, con esa resistencia que traen las pruebas en un carácter probado, como ya lo hemos estudiado. Pero también estudiamos, hermanos, que Santiago no solo los alienta a recibir y afrontar las pruebas con gozo, sino también pidiendo a Dios sabiduría. Y pidiéndola, hermanos, con fe, no dudando. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, Santiago hace referencia a dos grupos, hermanos, de cristianos dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Porque había personas creyentes que eran humildes, pero también había personas que la palabra de Dios nos narra que eran ricos, creyentes y ricos. Hoy la palabra de Dios a través de Santiago, hermano, nos enseña que como creyentes, ricos o pobres, somos de igual condición a los ojos de Dios. Pero también hay algo importante. La palabra nos enseña que el pobre debe gloriarse en todas las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y al rico que se gloríe en su humillación, a no confiar en sus riquezas, sino también hace una advertencia a ellos, que nada de lo que han obtenido aquí en la tierra podrán llevárselo. Por eso el título de nuestra enseñanza es gloriándonos por nuestra posición en Cristo. Gloriándonos por nuestra posición en Cristo. Y vamos a ver, hermano, en esta ocasión, dos aspectos que nos llevan a comprender que nuestra verdadera riqueza es nuestra posición en Cristo Jesús. Dos aspectos que nos van a llevar a comprender que nuestra verdadera riqueza está en nuestra posición, que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos dos aspectos, uno es un mandato que nos recuerda en dónde está nuestra gloria, un mandato que nos recuerda en dónde debemos gloriarnos, pero también vamos a ver una advertencia que nos trae enseñanza. Una advertencia que nos trae enseñanza. Veamos el primero, hermanos, un mandato que nos recuerda en dónde está nuestra gloria. Dice Santiago 1:9, hermano, el hermano que es de humilde condición, gloríese ¿en qué? En su exaltación, ahí en Santiago 1:9. Dice Santiago, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y nuevamente aquí dice el hermano, Adelfos, si usted recuerda, que viene también de una raíz, Delfus, que significa vientre. Y por supuesto en la palabra de Dios todo tiene un sentido. Adelfos, vientre. Significa que salió de una misma matriz. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Nos habla de algo importante, de una identidad de origen o de vida. Es decir, un mismo Padre que es Dios. Un mismo Padre que es Dios. Es por ello, hermanos, que al pueblo de Dios se le conoce colectivamente como los hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos, ahí donde se congregan los hermanos, porque cada miembro, usted y yo, y cada persona que ha entregado su vida al Señor, es un hermano, es un hijo de Dios, y por lo tanto tiene un mismo Padre, un Padre que es Dios, el Dios de la gloria. El pastor Santiago escribe estos versos a los cristianos para que ellos de alguna manera estén conscientes, porque ellos saben que muchos de ellos estaban padeciendo, muchos de ellos estaban en pobreza. Esos creyentes de la dispersión necesitaban palabras de aliento, y por eso Santiago les alienta y dice al hermano que es de humilde condición. Esta humilde condición hace referencia a una persona baja, de baja condición, de bajos recursos, económicamente humilde, sencillo, alguien modesto, hermanos.
alguien modesto. Hay cristianos, por supuesto, pobres. La Biblia nos narra que los hay, como lo estamos leyendo. Es por eso que aquí no tiene cabida las falsas enseñanzas acerca de un evangelio de la prosperidad. Un evangelio que no es evangelio, el llamado evangelio de la prosperidad que se comparte en muchas iglesias. Ellos afirman lo contrario a la palabra de Dios, que no debe de haber pobres, que tenemos un Dios rico y que se tiene un Dios rico y que no debemos vivir nunca en pobreza. La Biblia nos dice que hay pobreza, tanto económica como espiritual, hermanos. Es algo importante que debemos de entender, hermanos. Ese evangelio de la prosperidad es un evangelio anatema. ¿Qué es anatema? Es un evangelio maldito, hermano, porque no es la palabra de Dios. Y tristemente mucha gente es atraída por su ignorancia a esos lugares en donde se les dice: ven, porque el Señor quiere hacerte rico. El Señor quiere bendecirte con negocios, con camionetas, con casas. Ese es un evangelio, hermanos, que no viene de Dios. No es el evangelio de Cristo. Son lobos enriqueciéndose en esos lugares, como en la televisión también. Lobos enriqueciéndose a costa de la ignorancia de la gente. Por eso, gracias a Dios por su vida que está aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Dice a los creyentes o hermanos de humilde condición. Hay pobres, una humilde condición. Está describiendo a personas, hermanos, sencillas, modestas. Personas, hermanos, como la mayoría de la gente, hablando de un estatus social y económico. Y describe a personas que para aquel tiempo y también para esta época, hermano, por supuesto, personas a las cuales la sociedad les desprecia. Hoy en día la sociedad desprecia a la gente humilde, ¿no es cierto, hermanos? Hay desprecio a la gente que viste humildemente, que no tiene muchas posesiones o no tiene posesiones. Pero ¿saben? Dios exalta al humilde, hermanos. Y veremos aquí al antiguo. Dios exalta al humilde de condición. Siendo creyente, lo exalta porque ha puesto su confianza en Él. Santiago 1:9 nos dice: el hermano que es de humilde condición, dice ahí, gloríese en su exaltación, jáctese, apréciese, alardee. Es como una presunción, hermano, en buen sentido. En otras palabras, le está diciendo: regocíjese. Aquel hermano que es de humilde condición, regocíjese. Es un imperativo, es un mandato. No está la palabra de Dios ni Santiago sugiriendo, es un mandato de parte de Dios. Y Él nos está mandando, Dios, a que nos gloriemos, a regocijarnos, a enorgullecernos en un sentido positivo, no altivo, por supuesto, en nuestra exaltación. Esto hace alusión en cierto sentido al verso 2 que ya estudiamos y que dice aquí en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ¿qué? ¿Os halléis en qué, hermanos? Diversas pruebas. En diversas pruebas. Dice el Señor, debe de haber un gozo en nosotros. Es como si ahí le pusiéramos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en una humilde condición, cuando estés en estrechez. Porque esa es una prueba, hermanos. Pasar por estrechez, pasar por necesidad, también es una prueba en la vida del creyente. Una prueba que, por supuesto, no es fácil de enfrentar.
Eso es, hermanos. Gloriarse, jactarse, regocijarse. Santiago no se refiere a hacer alarde o enorgullecerse de una forma negativa. No es un orgullo en altivez lo que nos enseña la palabra de Dios, sino un orgullo o una presunción legítima, aún de los creyentes que se encuentran en condición económica, digámoslo así, precaria. Conforme al mundo, esto no tiene sentido, hermanos. Gloriarnos en nuestras tribulaciones, gloriarnos cuando estemos pasando por diversas pruebas o por aflicción económica, para el mundo no tiene sentido. Para el mundo eso es una locura verdaderamente. Para nosotros no. El mundo dice: ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a gloriar? Tú mereces todo. Debes tener lo que desees. A como dé lugar, tú debes de lograr y tener y poseer. Eso es un engaño, hermano. ¿Sabe? Es un engaño de Satanás lo que seduce al mundo. Es un engaño del enemigo. Por ese engaño el hombre se está matando hoy, literalmente. Se está matando por poseer, por tener bienes, por tener dinero, por tener poder. Ese es un engaño del maligno. Y es como vive hoy nuestro mundo. ¿En qué debe el creyente empobrecido gloriarse o enorgullecerse? Esa es la pregunta. ¿En qué tenemos que jactarnos, hermanos, alardearnos como creyentes cuando estamos pasando por estrechez? Dice ahí, en su exaltación. ¿Qué es esto, hermanos? La palabra meramente en el griego significa elevación, apuntando hacia una dignidad, hacia una altura. Es una alta posición espiritual. El creyente que es de una humilde condición debe de jactarse, alegrarse, gloriarse en su exaltación, es decir, en su posición espiritual. Y surge una pregunta, seguimos con ello. ¿Cómo puede un cristiano económicamente pobre entender que es altamente elevado, digno y exaltado? ¿Cómo puede decir que es bendecido en una condición humilde? Mire, el creyente, antes de poder alardear de una posición honorable, debe primeramente aprender a apreciar, hermanos, el significado de su posición. El creyente, como creyentes, tenemos que entender, tenemos que apreciar, tener en gran aprecio, en gran valor nuestra posición. En otras palabras, el creyente no debe fijarse en las posiciones materiales, sino en los tesoros espirituales. Nuestra gloria, hermanos, está en Cristo Jesús. Nuestra gloria, hermanos, nuestro valor para gloriarnos, para jactarnos, la tenemos en Cristo Jesús. Y se completa o se completará nuestra exaltación cuando un día estemos con Él. Esto habla de altura, esto habla de estar con Él en el cielo. Ahí será nuestra exaltación completa, hermanos. En eso podemos jactarnos en buen sentido, hermanos. Decir que somos hijos e hijas de Dios. Y que tenemos un Padre y que tenemos un lugar a donde Él ha ido a preparar moradas para nosotros. Ahí está nuestra gloria, hermanos. El cristiano debe tener un enfoque, hermano, totalmente diferente al que tiene el mundo allá afuera. El mundo tiene un enfoque distorsionado acerca de la vida. El cristiano debe tener un enfoque correcto, no como el mundo. No como el mundo la tiene, no como las personas que no están en Cristo, que no son creyentes. Ellos tienen una manera de vivir.
de enfocar las cosas, un concepto acerca de la vida y de las posesiones. Porque yo me pregunto a usted, hermano, ¿de qué se alaba o de qué se jacta el impío? ¿De qué se enorgullece el no creyente? ¿Habrá cosas en las que se orgullezca? ¿De qué son estas cosas? ¿De qué hace alarde y presume? ¿Qué llena al incrédulo de orgullo, altivez y soberbia, hermanos? Muchas cosas, entre ellas sus posesiones, ¿no es cierto? Sus logros terrenales, sus posesiones materiales, porque ahí, para ellos, para el que no conoce a Dios, ahí está su gloria. Para ellos ahí está su gloria, a diferencia de nosotros. Para el incrédulo ahí está lo que él vale, ahí está su valor, ahí está el valor de su vida, ahí está su tesoro. Y hago una pregunta para reflexionar, hermanos, acerca de estas cosas. ¿Qué valdrá más para los padres incrédulos? ¿Que sus hijos e hijas se realicen en una carrera que es bueno? ¿Una carrera que les dé para adquirir bienes materiales? ¿O valdrá más para ellos verles entregados a Cristo y sirviéndoles? ¿Qué valdrá más para padres que no son cristianos, hermanos? Su éxito, su carrera, en un entendimiento, por supuesto, torcido y distorsionado. Para nosotros debe de valer, por supuesto, más que nuestros hijos hagan una carrera. Reitero, es una bendición que estudien y que hagan y terminen una carrera. ¡Qué bendición! Pero para nosotros es mucho más mejor, mucho más bendición que ellos estén en Cristo Jesús. Y que un día les sirvan con todo su corazón. Eso es más valioso que cualquier tesoro, hermanos. Pero el mundo piensa muy diferente. El mundo piensa, hermanos, muy diferente. ¿Saben por qué? Porque sus intereses son totalmente diferentes. No estamos diciendo, hermanos, reitero, que quede bien claro, que una carrera no es una bendición. Es una bendición, hermanos, cuando le damos la gloria al Señor, en lo que Él nos permite avanzar, hermanos, y crecer. El creyente, hermanos, ve la vida no desde un punto de vista materialista, sino en relación con los valores espirituales. El creyente sabe que Dios mismo le ha elevado a un alto rango. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo el creyente como verdaderamente el hijo de un rey. El creyente sabe, hermanos, que el Señor lo ha elevado porque se sabe hijo de Dios. El creyente tiene su exaltación en saber de quién es hijo, hermanos. En saberse hijo de Dios y las incontables bendiciones que recibimos en esa posición. Este es el mandato para los lectores de Santiago, pero sabe, también es un mandato para nosotros, que nos gloriemos, que nos regocijemos, que tengamos orgullo en nuestro corazón, en sentido positivo, de las bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Esa es nuestra exaltación. Esa es nuestra alta posición en la cual Dios, en su gracia, nos ha puesto por medio de Jesucristo. Hoy cantábamos eso hace un momento, hermanos. Por el sacrificio de Cristo, hermanos, tenemos vida. Por el sacrificio de Cristo tenemos libertad. En eso tenemos que hacer alarde y exaltación. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versos 2 y 3.
Romanos capítulo 5, versículos 2 y 3. Hablando acerca, hermanos, de nuestra gloria, nos gloriamos en Cristo, en lo que somos en Cristo. ¿Qué nos dio Cristo? Dice, por quien también, es decir, Cristo, tenemos que, hermanos, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está nuestra gloria. Y dice Romanos 5:3, y no solo eso, hermanos, sino que también, ¿qué? Nos gloriamos en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, lo hemos aprendido, lo estamos estudiando. Este es el contexto inicial de la carta. Cristianos perseguidos, cristianos que estaban sufriendo, que necesitaban consejo, que necesitaban la sabiduría de Dios, que necesitaban entender que también podían obtener una bendición en medio de las pruebas, y era obtener paciencia, hermanos, un carácter probado y fortalecido. Gracias a Dios por las pruebas, hermanos. ¿Sabe por qué? Indudablemente producen carácter en nosotros, nos fortalecen. En verdad, hermano, nos fortalecen. Y mire, si usted ha sido tratado por Dios a través de las pruebas y ha llorado y ha doblado sus rodillas por la situación que Dios le ha permitido pasar, yo sé, hermano, que Dios le ha levantado a usted fortalecido. ¿Cuántos dicen así? Dios le ha levantado con fortaleza y le ha consolado, ¿no es cierto? ¿Sabe para qué? Para que usted con esa fortaleza y la plena convicción que Dios está con nosotros en la prueba, usted pueda consolar a otros, usted pueda animar a otros, usted pueda decirle, hermano, hermana, mira, Cristo es verdad, Cristo nos ayuda en las pruebas, porque es fácil levantar nuestras manos y cantar, ¿no es cierto? Una pregunta. ¿Un impío puede levantar sus manos y alabar a Dios? De sus labios, ¿no? Pero de su corazón. En esto está nuestra gloria, hermanos, en lo que hizo Jesucristo en la cruz, en lo que tenemos en Él por ser hijos de Dios. Yo no sé si esto no le trae gozo a usted, hermano. Esto es glorioso. Esto es glorioso, hermanos. Dice el verso 11, hermanos, Romanos 5:11. Y no solo esto, fíjese, hermanos, hay más. Dígale a su hermano, hay más, hermano. No te duermas, dile, hay más. Y no solo esto, sino que también, ¿qué? Otra vez, ¿verdad? Nos gloriamos en quién, hermano. En Dios. ¿Por qué? Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué bendición! Aquellos que entregamos nuestra vida verdaderamente al Señor, hermanos, hemos recibido reconciliación. Hemos recibido paz con Dios, paz para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin Dios, sin Cristo, el hombre, la mujer, el ser humano es enemigo de Dios. ¿Y sabe por qué es enemigo de Dios? Porque es amistad con el mundo, vive como el mundo, habla como el mundo, festeja como el mundo, toma como el mundo, vive como el mundo, sin darle gloria a Dios. El que vive así, hermano, es quien no se congrega, porque vive como el mundo. Porque ahí tienen todo, ahí está su prioridad. Santiago 4:4, que en su momento lo vamos a ver, no lo busque, escuche por favor. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, esto incluye a cualquiera que cumple una condición. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que simpatice como el mundo, que viva como el mundo, que se deleite en las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí está la gloria del Señor para usted y para nuestra vida, porque eso éramos nosotros antes de Cristo, pero un día Él nos reconcilió con Dios. Ya somos
hijos de Dios, amigos y hermanos de Cristo. Eso es lo que ahora somos, hermanos. Si hay algo en el creyente, entonces, hermanos, en el que se deba jactar, que es en su posición de estar en Cristo Jesús, de ser un hijo o una hija de Dios. Pastor, es que eso se oye muy bonito. Pues sí. Yo tengo problemas, pastor. Tengo problemas, tengo deudas, tengo casa, tengo hijos, hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le preguntaría, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Cuán grande es su Dios? El que usted percibe en su mente y en su corazón. La Biblia, el Dios de la Biblia, es un Dios grande y poderoso, hermanos, lleno de misericordia y de bondad. ¿Cuál es su Dios? El Dios que usted concibe. Por supuesto, Dios es grande, hermano. Pero ¿cuál es el Dios que tiene usted en su mente y en su corazón? ¿Qué Dios conoce usted? ¿Qué Dios conoce usted? Usted va a reflejar con su manera de vivir que Dios conoce. El Dios grande merece la gloria. El Dios vivo y verdadero merece el honor, hermano. Que Dios conoce. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando los jueves? ¿Por qué no viene a conocer a ese Dios? Todo eso es bonito, pastor, y está bien, pero ay, pastor, usted no entiende porque pues usted ni trabaja. Se trabaja más de pastor, hermanos, que cualquier otro trabajo secular. El pastor genuino, el pastor que tiene temor de Dios, trabaja más, hermano, de cualquier trabajo secular. El trabajo es tan arduo, hermano. En lo secular no digo que haya trabajos fáciles, hay trabajos muy cansados, que ahí la gente es sostenida por sus fuerzas. En el trabajo secular, en el pastorado, el que nos sostiene es el Señor. ¿Sabe por qué? Porque de otra manera no podríamos ni siquiera estar de pie. Doy gracias a Dios, hermanos, porque por su gracia me permite servirle. Recuerde, estamos viendo dos aspectos que nos llevan a comprender que nuestra verdadera riqueza es nuestra posición. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús, en Dios mismo. Vimos, número uno, un mandato que nos recuerda en dónde está nuestra gloria. Nuestra gloria está en nuestra posición de hijos de Dios en Cristo, lo que Él nos dio, y debe de haber regocijo por ello, hermano. Número dos, es una advertencia que nos trae enseñanza. Y retomo Santiago 1, verso 9, hermano. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dice el verso 10. Pero el que es, ¿qué? Rico en su humillación. Una pausa. Es decir, pero el que es rico, exáltese en su humillación. Dice ahí el que es rico. En el estricto sentido del griego, tiene que ver con dinero, con posesiones.
indica una persona rica en sentido material, pero también puede referirse a una persona rica en virtudes y posesiones espirituales. ¿A cuál de las dos se refiere aquí? Por eso se hace un análisis, hermanos, y tomamos el contexto. Por supuesto, por el contexto aquí se hace referencia a una persona con bienes materiales. Y no es, hermanos, porque usted puede decir, ay, pastor, si está hablando de ricos, pues no, la palabra no es para mí, yo no soy rico. Aquí se está hablando no de millonarios, no de los que tienen para aventar para arriba, mala la expresión. Se está hablando de tener más o tener poco. De eso se está hablando. ¿Usted cuánto tiene? ¿Poco? ¿Mucho? ¿En relación a qué? Solo le digo algo y me viene a la mente una enseñanza que un día di en el seminario. Somos ricos en el Señor, hermanos. En el Señor tenemos todo lo que necesitamos. ¿Amén? En Él. Entonces, este le incluye a usted y a mí, hermanos. Aquí tenemos mucho. ¿No es cierto? ¿Se me escucha? Aquí tenemos mucho. Vaya a África, a donde se predica el Evangelio. ¿Cuántos saben que pueden ser misioneros? ¿Hay alguien que Dios le haya dicho eso? ¿Nadie? Imagínense cómo están allá, en qué condiciones para predicar el Evangelio, hermano. Tendrán un aire acondicionado, un micrófono, hablando de cuestiones palpables, ¿no? Materiales. Tenemos riqueza aquí, hermanos. Aunque a usted no le parezca, somos ricos. Aquí tenemos comida, nuestra casa, nuestro lugar donde vivimos. Hay gente que no tiene que comer, hermano. Y sin embargo va y aprende y glorifica a Dios, hermano. En aquella época, volviendo a nuestro estudio, había solo dos clases sociales, ricos y pobres. La clase media, así como muchos la conocemos hoy, de gente que no es rica pero tampoco pobre, no existía. No existía en el primer siglo. Vino a de alguna manera existir hasta la aparición de la burguesía. Es cierto que existía una clase trabajadora en aquel tiempo, artesanal, sin embargo las clases estaban muy divididas, hermano. O se era rico o se era pobre. No existía nada en medio. Desgraciadamente esta división podía verse también en el interior de la iglesia al día de hoy. Había división. Y dice ahí que el rico gloríese en su humillación. Es decir, jáctese, regocíjese en su humillación, es decir, en el tiempo de su prueba y aflicción. El creyente con posesiones materiales, hermanos, debe tener gozo en su humillación. ¿Cuándo es humillado? Es la pregunta. Cuando a pesar de tenerlo todo, vienen las pruebas y las aflicciones. De eso no se libra el que tiene y el que no tiene. Hablando de creyentes, de cristianos. Y repito esto, cuando a pesar de que pudiera tener todo, le llegan las pruebas y las aflicciones. El creyente con posesiones materiales, hermanos, no es la excepción. ¿Y sabe por qué? Porque como lo estudiamos anteriormente,
Dios mediante las pruebas nos enseña el carácter transitorio, efímero y fugaz de las posesiones materiales. Y la incapacidad de los bienes materiales para traerle al hombre de Dios ayuda y paz espiritual. La paz espiritual no tiene precio, no se compra con dinero. Es una relación estrecha con el Señor. En la perspectiva, hablando de riqueza y pobreza, en la perspectiva de Dios, es más peligroso ser rico que ser pobre. En la perspectiva de las Escrituras, es más peligroso que una persona esté allegada a las riquezas que a la pobreza. No lo busque ahí en Proverbios 39, dice acerca de la riqueza: no me des riqueza, no sea que me sacie y también te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Esto es tremendo, hermanos. Está diciendo que alguien que ve saciadas o que tiene riquezas puede negar a Dios, puede ya no acordarse de él y puede decir: pues ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Perdida esa persona, por supuesto. Escuchen, el que tiene cubiertas sus necesidades piensa que no necesita a Dios. El que tiene cubiertas sus necesidades piensa que no necesita a Dios. ¿Para qué me congrego? ¿Para qué voy al estudio? ¿Para qué voy al discipulado? ¿Para qué voy los jueves? Y yo, mira, no me hace falta nada. Vino un matrimonio hace tiempo, cuando vino el pastor Alberto y se acercó a mí y me dijo: pastor, ya vamos a estar aquí. Dice: gloria a Dios, hermano. Hace falta que se tomen de la mano de Dios, que vengan, que aprendan, que crezcan, porque si no, ¿cómo está su vida? ¿Sabe cuándo regresaron? ¿Sabe que se congregan? No. ¿Sabe por qué no están aquí? Porque tienen sus necesidades cubiertas, porque tienen su trabajo, su sueldo. No necesitan de Dios. Piensan ellos como pensábamos nosotros, y por supuesto me incluyo. Hasta que un buen día, hermanos, en su misericordia, Dios permitió reunirnos a sus pies. Cambió la vida, ¿no es cierto, hermano? Ahí cambió por completo nuestra vida. Para el hombre natural es fácil creer en lo que ve, en lo que puede palpar. En eso cree, ¿no es cierto? A mí muéstrame, a mí esto, palpable y sonante, dice, ¿no? Para el hombre natural es imposible creer en lo que no puede ver. Ahora, no estamos diciendo que el hombre rico no pueda ser salvo, hermanos, pero la Escritura enseña que difícilmente entrará un rico en el cielo. ¿Por qué? Por la condición del corazón respecto de las riquezas. Volvemos al punto: había pobres y ricos alabando juntos en la misma iglesia. Así es como debe ser, hermano. Yo no concibo que sea la voluntad de Dios que haya o existan iglesias para pobres e iglesias para ricos, o iglesias para una condición humilde y para gente de cierto nivel económico,
y social, un estatus social. Yo no concibo que Dios desee eso, hermanos. ¿Pero qué creen? Mas sin embargo las hay. Mas sin embargo las hay, hermanos. Sea creyente o rico, todos somos uno en Cristo si hemos puesto nuestra fe en Él. Pablo lo decía, hermano, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, iguales, al mismo precio, hermanos. Pero tristemente, hermanos, hay iglesias en donde se hace acepción de personas, iglesias para cierto nivel social y económico de sus congregantes, iglesias elitistas, personas fundando iglesias para cierto tipo de personas. Aquí en Acapulco, hermanos, las hay. Y se lo digo porque las hay, porque me lo han compartido ustedes mismos. Y me lo confirma una persona y otra. Y no es que anden preguntando. Así es la realidad, hermanos. La acepción de personas, hermanos, no es un concepto bíblico. La iglesia es de Cristo, hermanos. Acompáñenme a Santiago, capítulo 2, verso del 2 al 4. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí, ¿bajo qué? Mi estrado. Dice el verso 4. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos, ¿qué? Malos pensamientos? Dios no hace acepción de personas. Los bienes materiales son, hermanos, engañosos, porque hacen creer que por poseerlos las personas son más importantes, o que por carecer de ellos las personas son más humildes. No es así. Ni lo uno ni lo otro, ni la pobreza puede equipararse con la humildad, ni la riqueza tampoco puede equipararse con la importancia. Mas sin embargo, así lo ve el mundo, así lo establece. No somos más por lo que tengamos, ni menos por lo que carecemos. Somos lo que somos solamente, hermanos, como creyentes, por la gracia de Dios. Como lo decía el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, somos lo que somos por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. ¿Recuerda el canto? No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz, hermanos. Ahí está nuestro valor, hermanos. Ahí está lo que valemos, hermanos. El hombre que no conoce a Dios puede pensar que su futuro está asegurado. ¿Por qué? Porque tiene una casa, porque les dio casa a sus hijos, pensando que así aseguran su vida, porque les dio una carrera, pero qué bueno todo ello, qué bueno, qué bendición. Pero si no tienen a Dios, si no tienen al Señor, hermano, mire, nada tienen. Quien no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, nada tiene en la vida. Absolutamente nada. Esa gente es engañada, están viendo el engaño de las posesiones, pensando que por tenerlas les hacen completos, plenos. Y que son las posesiones las que le dan valor a sus vidas. Vean lo que dijo Jesús. Vayamos a Lucas 12:15, hermanos. Lucas 12:15.
Dice, y les dijo, está hablando Cristo, mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia, hermanos, un deseo desequilibrado de tener más y más y más. Porque la vida del hombre no consiste, hermanos, en la abundancia de ¿qué? De los bienes que posee. La vida del hombre, su valor no depende, no consiste de lo que tiene o de la abundancia que él pueda tener. Escuche por favor con atención. Voy a leer estos versículos para ir un poco más rápido. Escuche por favor. Dice Proverbios 15:16. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Poco y tesoro. Pero mejor con la paz de Dios, hermanos. Amén. Dice el Salmo 37:16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Poco y riquezas. ¿De quiénes? Poco del justo y riquezas de alguien que es enemigo de Dios, pecador. Una casa grande, a veces carros, bienes y comida en abundancia, pero enojados allí en la casa. En medio de discusiones. ¿Habrá hogares así, hermanos? Sí. ¿Hogares creyentes? ¿Sí? ¿Cómo? Dice Proverbios 15:16. Ya lo leí. 15:17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿En su casa se come con amor, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cocina usted con amor, hermana? ¿Sí? ¿Sabe qué me dice mi esposo? Te lo dice con mi amor. Así me lo dice, hermanos. ¿Sabe a qué me sabe esa comida? Me sabe a una bendición de parte de Dios. Aunque quemadita, pero me sabe a bendición. No se crean, no se la quemaron. Las tortillas sí, pero la comida no. Proverbios 21:9, hermanos, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Bueno, ya se fue, ya escuchó, ¿verdad? Ahí está ahí. El mundo dice, hermanos, ¿cuánto tienes? Wow. No, pues entonces para el mundo no valemos nada. Pero para Dios sí, hermanos. Para el Señor sí. Para el Señor somos un preciado tesoro. ¿Sabe usted esto, hermano? La Biblia nos enseña, el mundo dice cuánto tienes, cuánto vales. La Biblia nos enseña quién eres en Cristo. Ese es tu valor, esa es tu gloria a los ojos de Dios. Valemos, hermano, lo que Cristo pagó en la cruz, su vida. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso valemos. En quien tenemos redención, hermanos, por su sangre. ¿Qué es la redención? Él pagó el precio para darnos libertad. El precio que pagó fue su propia vida. Eso valemos. Usted ha entregado su vida a Cristo. Ese es el valor y ahí está nuestra gloria. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo, es decir, la vida de Cristo, la sangre derramada, ese es el valor. Por eso cantamos tu sangre, ¿qué? Mi maldad, ¿qué? Gracias Cristo, hermanos. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fue y hoy nos sentamos a su mesa. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Recuerda, estamos viendo dos aspectos que nos llevan a comprender que nuestra verdadera riqueza, hermanos, se encuentra en nuestra posición en Cristo Jesús.
Estamos en la segunda, una advertencia que nos trae enseñanza. El creyente rico debe tener gozo en su humillación y en el tiempo de la prueba, porque mediante ella Dios le ejercita en su carácter para fortalecerlo. Pero también la Escritura nos está enseñando que debemos tener cuidado de no confiar en las posesiones materiales, no confiar en ellas, porque la persona que confía en sus posesiones pasará y se secará, hermano, junto a todo lo que posee. Verso 10, Santiago 1:10. Dice, pero el que es rico, retomó, pero el que es rico en su humillación, porque él, es decir, el rico, pasará, ¿como qué pasará, hermanos? Como la flor de la hierba. Va a pasar, va a terminar. ¿Qué pasa ahí? Acompáñame rápidamente a 1 de Pedro 1:24. Primera de Pedro 1:24. Dice, porque toda carne es como hierba. ¿Qué es toda carne, hermano? Mire, todo ser humano, toda persona es como hierba. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así es la vida del hombre, hermano. Con todo y sus posesiones, efímera, frágil. Hay una realidad, hermanos, y es esta: que todo ser humano, incluyéndonos nosotros como creyentes, tenemos una tendencia en nuestro corazón a confiar en las cosas materiales, ¿no es cierto? Hay una tendencia a tener seguridad en el trabajo, en una cuenta bancaria, en una buena pensión, en qué sé yo, hermanos. Hay una tendencia ahí. Por ello la Escritura, por medio de Santiago, nos advierte del peligro y del engaño de confiar en las posesiones, en las riquezas. Cuando el Señor llama a alguien a su presencia, o algún familiar lo llama para estar con él, es decir, esa persona parte de esta tierra, alguna hermana, algún hijo que parte de nuestra esposa o nuestro esposo o otra persona amada, mire, la riqueza no produce consuelo. La riqueza no le va a consolar, al menos que tenga su corazón ahí, ese sea su tesoro, hermano. Raíz de mal, ¿ah? De todos los males es el amor al dinero. Cuando se pierde la salud, hermano, cuando una persona nos traiciona, una persona entrañable, o cuando alguien nos difama y justamente el dinero no puede comprar la paz o aliviar el dolor. Dice el mundo, ¿el dinero qué? ¿Todo lo qué? No es cierto. No es cierto. Ay, no todo lo puede, pastor, pero ¿cómo ayuda? ¿Sabe? El día en que el Señor le llame a su presencia, no va a haber nada que le ayude si usted no está en Cristo. Absolutamente nada. Porque usted va a ir al infierno si no está en Cristo. El mundo piensa, tiene sus frases bonitas, ay, y bien contentos, y los vemos salir con sus joyas y bien vestidos, su ropa de marca, pero sin Cristo, ¿qué tienen? Nada, hermanos. Por eso, ¿saben? Deberíamos estar gozosos hoy por nuestra posición en Cristo Jesús. O tal vez usted no tiene gozo porque no está en Cristo Jesús. Medite bien en ello, porque de ello depende dónde va a permanecer por la eternidad. Medite usted si verdaderamente está en Cristo Jesús. Alguien dijo, hermanos, y es cierto, las pruebas son el gran compensador que lleva a todos los hijos de Dios a depender de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las pruebas?
Hermanos, cuando tenemos satisfechas nuestras necesidades, aún como creyentes, tendemos en nuestro corazón, tristemente lo digo, a olvidarnos de orar, de hablar con Dios. ¿Y si estamos enfermos? ¿Y si estamos postrados? Muchas personas, aún hace años, 3, 4 años, me hablaban de aquí, de aquí, hermanos, pastor, ore por mí, estoy enfermo, estoy postrado en cama, orando, estamos orando, clamando a la misericordia de Dios. Es ahí, hermano, en los hijos de Dios, cuando las pruebas son una bendición, porque nos llevan a depender más de Él, nos llevan a orar, nos llevan a doblar nuestras rodillas, a humillarnos y para decirle al Señor, no puedo más, solamente tú puedes ayudarme. Sin embargo, el que se gloría, hermanos, y confía en los bienes materiales, va a tener su fin. Versículo 11, Santiago 1:11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, una pausa ahí, dice sale el sol. Ese calor abrasador, hermanos, se le conoce como el viento siroco. Un viento siroco que se da en la parte del desierto del Sahara hacia África. Y que donde llega a pasar este viento siroco, llega a secar la vegetación, a marchitarla, a que se muera. Es un viento seco, un viento fuerte. Por eso dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca. Obviamente, su flor se cae, obviamente, y perece, pues claro, y perece su hermosa apariencia. Una pausa ahí, acompáñenme a Isaías 46. Escuche el contexto, está hablando el Señor, Dios, a el profeta, diciendo que clame a voces, que dé voces, referente a su pueblo Israel. Y escuche aquí esto, como dice la Escritura, Isaías 46, diciendo, ¿estamos ahí, iglesia? Dice, oí una voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Fíjese qué declaración. Que toda carne, todo ser humano es ¿qué? Es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. Verso 7. La hierba ¿qué? Se seca. Así es la vida del ser humano. La hierba se seca, la flor se marchita. Hay una razón. ¿Por qué, hermanos? Porque el viento ¿de qué? De la naturaleza. El viento de Jehová sopla en ella, ciertamente como hierba es el pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué advertencia! Está diciendo la palabra de Dios en Isaías que es Dios mismo el que trae juicio cuando Él lo desea. Es ese viento de Dios que puede acabar con la vida incluso de su pueblo en este contexto. Y en este contexto estamos diciendo que el viento sopla, que Dios puede llegar, si Él quiere, en su voluntad soberana, a terminar con la vida y las posesiones de alguien, hermanos. Porque, ¿sabe? Él está en control, amén. Él está en control. Lo que tenemos, hermanos, puede perecer fácil y rápidamente. ¿Sabe cuándo? En cualquier momento. Por eso no es bueno fijar nuestra mirada en las posesiones, hermano. Qué bueno, Dios nos lo da, un calzado, un lugar donde vivir, un aire, un abanico, un auto. Gloria a Dios, Señor, gracias. Nada es nuestro, hermanos. Todo es de Él. Y lo tenemos solo por su gracia. Solo por su gracia. 1 Timoteo 6, 17 y 18, hermanos. Otra vez habla Pablo a Timoteo aquí haciendo referencia a los ricos. ¿Lo tiene? 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que, ¿qué, hermanos? Que no sean altivos,
ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son ¿qué? Hermano, las riquezas, las posesiones son inciertas. Sino en quién debe poner su esperanza, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Verso 18. Y dicen los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Ayude al necesitado, hermano. Ayude a quien Dios ponga en su corazón el bendecirlo. No se necesita ser rico para perderse, hermanos. El rico quiere más y más y más y más. Primero Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en ¿qué? Y en lazo, hermanos, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Un lazo, están atados, hermanos, en su codicia. Dice el verso 10: porque raíz de todos los males es el dinero. ¿No, verdad? Raíz de todos los... Mire, el problema no es el dinero, es el amor, la disposición del corazón de la persona hacia el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo le pregunto hoy, hermanos, en esta tarde ya, ¿qué está estorbando su relación con Dios? ¿Qué está estorbando el que pueda venir los jueves, que pueda meditar en la palabra de Dios? Piense, por favor, ¿qué lo detiene? ¿Qué lo tiene atrapado como un lazo? Dios quiere que tengamos una relación con Él y no dejar de congregarnos. Ese es un mandato, hermanos. Amén. Es un mandato, es una orden. Y quien no se congrega, hermanos, no está obedeciendo al que dice ser su Señor. No está dispuesto a interpretación que cada uno entienda. No. La Biblia en un análisis dice que es un mandato que la gente no deje, los hijos de Dios. Si usted no es hijo, ni se preocupe. Puede faltar cuando usted guste. A los hijos de Dios les ordena. Yo no puedo llegar a casa y meterme a la casa de mi vecino. Llego, me toco, me paso a la sala y le digo: a ver, niño, tráeme un vaso de agua. ¿Qué pasa? ¿Usted no es mi papá? ¿No? Pero si entro a mi casa y le pido a mi hija: tráeme un vaso con agua, por favor. Va y me lo da. Porque me conoce, sabe quién soy. Sabe que soy su autoridad. Pero Dios, ¿cómo va a mandarle algo a quien no es su hijo? No se puede. Imposible. ¿Qué le impide estar aquí? ¿Qué le impide crecer en su vida espiritual? ¿Qué le impide poder dar gloria a Dios y alabarle con todo su corazón, hermano? ¿Qué está quitando su tiempo? ¿A qué le invierte usted más tiempo en su vida? Usted es adicto al celular, por poner un ejemplo. Eso quita tiempo, hermano. ¿Sabe? El celular puede ser su tesoro aquí en su corazón y no Dios. No lo pueden dejar ahí, no lo pueden dejar en casa e incluso en las congregaciones. No pueden dejar el celular. Es tiempo para Dios. Es tiempo para el Señor, hermanos. ¿Qué es lo que le quita el tiempo? La música, la televisión, su trabajo.
y no tiene tiempo para Dios, hermano. Medite en ello, por favor. Medite usted qué es lo que tiene y qué es lo que quiere en su mente y en su corazón. ¿Qué es lo que le estorba para venir a congregarse a recibir la bendición de estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le impide venir a discipularse? ¿Recuerda a Marta y María? Una gran enseñanza, ¿no cree? Escogió lo más valioso. Marta dijo, tengo que trabajar para recibir a mi Señor. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies del Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Hiciste lo correcto. Escogiste lo que te conviene, lo que te bendice. Medite, por favor, hermano. Medite qué es lo que le estorba para venir con constancia los domingos a alabar a Dios. Ya no llega a veces al discipulado y a veces ni a la alabanza. ¿Quién es su Dios? Yo le pregunto a usted, ¿quién es su Dios? El Dios de la Biblia es el Dios de la gloria, hermanos. Amén. Ese es el Dios, el que le da vida a usted, a mí y a todo lo que existe. ¿Saben? Es una ofensa a Dios darle migajas. Escuche lo que le digo, hermano. Es una ofensa a Dios darle migajas de nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios merece toda la gloria y la honra. Él dio absolutamente todo, que fue la vida de su Hijo para traer vida y libertad a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Podría yo estar predicando un evangelio de la prosperidad, hermanos, y traer una enseñanza que halague sus oídos, pero no voy a hacer eso. Esto es la palabra de Dios. Continuó en el 11, segunda parte, verso 11, dice, así también se marchitará, es decir, se extingue, desfallece el rico en todas sus, ¿qué? En todas sus empresas. Estoy en el verso 11. Así también se va a marchitar el hombre, el que es rico, y se marchitarán con él todas sus empresas. ¿Sí estamos ahí? Sí. Sus empresas, todos sus negocios, engloba toda su actividad. Puede viajar, puede hacer, puede comprar, puede levantar una empresa, puede trabajar. Todo lo que el rico emprenda y realice se va a marchitar si está puesta su confianza en sus posesiones. Todo lo que tenga, todo lo que el hombre logra, mire, hermano, va a pasar. Aún lo que nosotros como creyentes, lo que logremos y tengamos, también va a pasar. No, es que hay una gran diferencia. Nosotros no ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, sino en el Señor. La vida del rico y el pobre, hermanos, llegan a su fin de la misma manera, repentinamente, es lo que quiero decir. En cualquier momento. Solo que el rico, en medio de su afanosa ocupación de hacer posesiones, sus riquezas serán incapaces de prolongar su vida, ya que él desaparecerá dejando todas sus posesiones. Y no es que en nuestra vida como creyentes no saben lo que tengamos, por supuesto que no. Nosotros morimos confiados en el Señor y el rico en sus posesiones, y le llega la muerte en cualquier momento. Eclesiastés 5:15. Dice la escritura, hermanos, como salió del vientre de su madre, ¿cómo salimos? Desnudos, así vuelve, yéndose tal como vino,
y nada tiene de su trabajo para llevar, ¿en dónde? En su mano. ¿Qué vamos a llevarnos, hermanos, cuando partamos de aquí? Hoy la gente vive para tener y poseer. Y la Biblia nos dice que le demos el sentido correcto a las cosas. ¿En quién está usted confiando? Vuelvo a repetirlo. Es fácil decir que en Dios. ¿En quién confía usted, hermano? ¿En quién? Es fácil decir eso, hermano. ¿En realidad lo está haciendo? Es fácil decir cuando tenemos nuestras necesidades cubiertas. Pero ¿qué si Dios, hermanos? ¿Qué pasaría si hoy decidiera quitarnos todo lo que tenemos? ¿Qué pasaría de nuestras vidas, hermanos? ¿Qué pasaría si en estos momentos nos dejara el Señor sin nada? ¿Cómo reaccionarían las personas que no vienen a congregarse? Si en este momento el Señor les quitara su trabajo, su salud y sus bienes. Porque ahí está su seguridad. Algunos tal vez vendrían o se congregarían en algún otro lado, buscando de Dios, tal vez. La realidad, hermanos, es que el que tiene posesiones, pero está en Cristo, hermano, lo tiene todo. Y la realidad, hermanos, es que el que no tiene nada y está en Cristo también lo tiene todo. Pero también la realidad es el que no está en Cristo y tiene todo, nada tiene. El creyente humilde aún, si se le quitara, hermano, nosotros, si nos quedáramos sin nada, si nos quedáramos sin salud, si nos quedáramos sin nada, tenemos nuestra gloria, que es nuestra posición en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está nuestro valor, no en nosotros, en Él, en lo que somos en Él, en lo que nos ha prometido Él. Aún si nos quedáramos sin nada, hermanos, como creyentes, lo tendríamos todo. Todo lo que necesitamos en Él. En Él. Cuando el creyente sabe que le pertenece a Cristo y ha aprendido a tener en gran valor las riquezas espirituales, mire, su vida, nuestra vida, no va a depender de las ventajas que puedan tener los bienes materiales. Y podrá ser una persona satisfecha con lo que tiene, completa con lo que tiene y gozosa porque tiene a Cristo Jesús. Filipenses 4:10. No lo busque, ponga atención, se lo leo, hermano. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Le está escribiendo Pablo a los filipenses que lo sostenían económicamente y les está agradeciendo que se han acordado de él, del cual también estabais solícitos, es decir, ellos querían hacerlo, pero os faltaba la oportunidad, no habían podido bendecir a Pablo. Dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, estaba dando gracias porque lo estaban apoyando, y dice, no lo digo porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién lo enseñó, hermano? Dios. ¿A través de qué? De las pruebas, de la aflicción, de la necesidad, de la riqueza, de la abundancia, de las persecuciones, pero él sabía quién es Dios. Y dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. ¿Qué necesitamos, hermanos, para cumplir?
¿Qué queremos, hermanos? En Cristo lo tiene uno todo. ¿Qué espera usted que está aquí tal vez sin Cristo, sin haber entregado su vida al Señor? ¿Por qué está despreciando el conocer el amor más maravilloso que usted puede imaginar, que solamente es en Cristo Jesús? ¿Qué espera si no ha entregado su vida al Señor? No desprecie la oferta de salvación que solo nos puede dar. Un amor maravilloso, hermanos. Ricos y pobres, de humilde condición, de personas confiando en sus posesiones. Si tenemos algo, hermanos, lo que tengamos, no debemos creer que lo tenemos porque Dios nos tenga preferencia, es por su gracia, es por su amor y su misericordia, hermano. Y si no tiene, hermano, es porque Dios en su soberanía lo permite depender cada día de Él. Tengamos o no tengamos, hermanos, debemos ser agradecidos con Dios. Dice la Escritura: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, si somos hijos, ¿cómo no vamos a estar orgullosos, hermanos? ¿Cómo no nos vamos a gloriar si como cristianos tenemos una alta posición? Somos herederos del reino de Dios. Somos herederos del reino de Dios. Podemos padecer hambre en algún momento, tal vez, hermano, pero también tenemos aquel que es el pan de vida, hermanos. Podemos pasar situaciones con sed, pero tenemos aquel que es la fuente de la vida. Podemos tal vez pasar por estrechez económica, pero también tenemos riquezas eternas en Cristo. Podemos ser hasta despreciados y rechazados, hermanos, pero Dios nos ha recibido para ser sus hijos para la eternidad. El creyente pudiera no tener nada, hermanos, no tener casa, una morada. Mire, el Señor ha ido a preparar un lugar para nosotros. Gloríese, hermano, no en sus bienes, no en lo que usted tiene. Dele gracias a Dios por lo que tiene, pero gloríese en la posición que usted tiene en Cristo Jesús, si ha entregado su vida a Él. Recuerde quién es usted en Cristo. Recuerde, hermanos, que Dios nos ha exaltado poniéndonos en una posición de gran altura, de gran privilegio, de gran honor. En Cristo Jesús somos hijos de Dios. Por ello, hermano, no solo debe conocer su posición exaltada, que es en Cristo, sino también debe conocerle a Él. La palabra de Dios nos dice: así dijo Jehová. No se alabe, hablando de enorgullecerse y alardear, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse. Escuche: en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Alabémonos en Él. Ponga su confianza, hermano, en el Señor. Cuando esté pasando por prueba, ponga su plena confianza en el Señor. Gloríese por ser hijo, hermano. Es un grande privilegio. En confiar en Dios, gloríese, sabiendo que un día
estaremos con Él. Y lo estaremos para siempre. Póngase de pie, hermano. Vamos a ver. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias por lo que somos en ti, Señor. Porque tú nos das nuevas fuerzas siempre, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Porque hasta el día de hoy, Padre, tú nos has sostenido, Dios. Y nos has sostenido en el hueco de tu mano preciosa. Como un Padre, Señor, que nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Recuérdanos, Señor, lo que hoy nos has enseñado. Recuérdanos que debemos vivir con contentamiento de lo que tenemos, Señor. Te pedimos, Señor, por los que hoy estén aquí, que no te conozcan, Padre. Los que están confiando en sus logros, en sus riquezas, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Convence, Señor, te pedimos, sus corazones, Señor. Muéstrales esa grande e imperiosa necesidad que tienen de ti al no estar en Cristo Jesús, Señor. Por favor, salva sus vidas, Señor, en tu gracia y en tu amor. Señor, ayúdanos, Señor, pero también, Padre, perdónanos, porque en ocasiones nos podemos llenar de tantos conceptos humanos acerca de lo que es tener, acerca de la riqueza, acerca de las posesiones, Señor. Que pudiéramos llegar a olvidarnos que nuestra verdadera riqueza la tenemos en ti, en lo que somos en ti, hijos e hijas de Dios. Ayúdanos, Señor, a tener presente que la gloria que tenemos es porque tú nos has dado una vida nueva, Señor. Pero también ayúdanos a seguir cambiando nuestra vida, Señor, para que tu iglesia sea una iglesia transformada, Señor. La iglesia que tú mereces y esperas, Señor. Y sé que eso lo harás a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entender dónde está nuestra verdadera riqueza. Que no valemos, Señor, por nuestras posesiones, ni por nuestra fuerza, sino por el precio que tú pagaste en la cruz, Señor. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de tu amor, de la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió
esta verdad confieso.